Hola, hola a todos, un saludito muy especial. Les damos estos locos del equipo de Teo Under que se nos ocurrió hoy hacer nuevamente una reunión en vivo para seguir conversando, para seguir reflexionando, para seguir tratando de encontrarle sentidos a esto que estamos viviendo en todo el mundo. Entonces, hoy, sábado 18 de abril, pues vamos a estar conversando acerca de un tema que nos pareció interesante, hacer como una lectura, una aproximación, qué sé yo, como una relectura también de el Apocalipsis, del libro del Apocalipsis, pero también por allá de soslayo un poco de la película Apocalipsis Now. Y para eso entonces los saludamos nosotros, los del equipo de Theo Under. Hoy estamos acompañándolos Juan Manuel y Ana. Y yo, Diego, los estamos acompañando hoy. Vamos a saludar primero, nos vamos a saludar nosotros y después presentamos a nuestro súper invitado para el día de hoy. Juanma, ¿cómo estás? Hola Diego, hola Ana, y a todos los que en este momento se conectan. No, contento pienso que por las circunstancias actuales, poder respirar, poder ser ya es un don. Y bueno, agradecidos por estar aquí, por compartir con ustedes, por el invitado que tenemos hoy, por el tema. Y nada, les abrazo a la distancia, a todos nuestros amigos también, y esperamos que estos minutos sean pues minutos de enriquecimiento a través del diálogo que me parecen muy importantes. Juan Manuel está en la ciudad de Bogotá y ahora saludamos a Ana, que está en la ciudad de Boston, estamos cerquita. Yo estoy también en el estado de Massachusetts, pero no estoy en la ciudad de Boston. Ana sí está en la ciudad de Boston. Anita, ¿cómo estás? Hola Dieguito, ¿cómo estás? Juan, Cris, hola invitado especial. Me alegro mucho de verlos y me alegro mucho de compartir ese tiempo con ustedes. Bueno, Cristina no la vemos en pantalla, pero está detrás también De del cámaras. soporte técnico, sí. Entonces también un saludito a Cristina, que también se encuentra en Bogotá. Muy bien, ahora sí vamos a saludar a nuestro invitado. Nuestro invitado es Alvin Góngora. Eh, Alvin es docente, creo que su vocación y su pasión y su ejercicio es la docencia, es la enseñanza, y entonces desde allí se dedica también a la investigación, a la traducción. Alvin es teólogo, es filósofo, tiene formación en lingüística, en ciencias políticas. Bueno, creo que ha transitado el mundo de la academia por ya bastantes años, y entonces nosotros nos vamos a aprovechar de su experticia como buen docente, como buen lector, y le vamos a sacar jugo y le vamos a sacar provecho con esta conversación. Alvin también está en la ciudad de Bogotá y lo saludamos. Alvin, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy buenos días, Diego, Ana, Juan Manuel, Cris. Gracias por esta invitación y gracias por todas las cosas que dice acerca de mí. Estoy impresionado con ese álbum Góngora. Bueno, es un tema fascinante. El apocalipsis siempre es relevante en todo tiempo y seguro que esta conversación va a ser muy útil y provechosa. Muy bien. El Apocalipsis es un libro que siempre como que recobra actualidad cada vez que estamos pasando por momentos de crisis en la humanidad. ¿Por qué? Pues por muchas razones, y creo que eso es lo que vamos a tratar de descubrir en esta conversación. El Apocalipsis, que es uno de los libros más interesantes de la Biblia, también uno de los libros más estudiados, también uno de los libros más aporreaditos, digámoslo así, en su interpretación, con distintas aproximaciones de todos los tamaños, olores, colores y sabores. Un libro que no pierde actualidad, como diríamos, podríamos decir todos los libros de las escrituras, pero este particularmente nos llama la atención. ¿Por qué a los locos de Theo Under se les ocurrió hablar de Apocalipsis justo en medio de la pandemia? Yo creo que en medio de la conversación vamos a ir dando algunas notas sobre el libro del Apocalipsis, pero quiero empezar preguntándole a cada uno de ustedes, a Juan Manuel, a Ana y a Alvin,
¿Cuál fue el primer encuentro que ustedes tuvieron con el libro del Apocalipsis y cuál es como la percepción que ustedes tienen de ese maravilloso libro? Pues el primer acercamiento que tuve, o por lo menos esa es la idea generalizada, ¿no? Es un acercamiento un tanto temeroso, de mucha prevención, porque te enseñaron durante mucho tiempo, y no solamente te enseñaron, simplemente es como lo que te decía al comienzo, esa idea generalizada de que el Apocalipsis es un libro de juicio, de castigo, del fin, de ira, de plagas. Entonces, claro, son temas bastante pesados y cuando estás iniciando en ese camino de estudiar las escrituras, pues te acercas a él con demasiada sospecha. Entonces fue como, digamos, en un primer momento un acercamiento de temor y de que se trataba de un libro sobre el fin, sobre los juicios de Dios sobre la tierra. Muy bien, Anita. Ana. Ana no nos escucha. Bueno, entonces lancémosle la pregunta a Alvin. Alvin, contanos de tu primer acercamiento con el libro del Apocalipsis o al libro del Apocalipsis. Dice la leyenda familiar, leyenda que mis hermanos se han encargado de desmentir con el paso de los años, que yo aprendí a leer a los 4 años. Eso no lo puedo comprobar, pero lo que sí recuerdo es que la Biblia fue el primer libro que yo leí. Yo era muy niño cuando me la leí de pasta a pasta. Entonces mi primer acercamiento al Apocalipsis fue esa lectura fantástica, de literatura fantástica que me sobrecogía de fascinación y de temor. Mi papá fue un pastor fundamentalista, anclado en el dispensacionalismo, hijo de la cultura de la Guerra Fría, y fue a través de sus exposiciones como me encontré con un libro que apuntaba al futuro dentro de ese marco. El mundo dividido del lado de los buenos, el hemisferio occidental liderado por Estados Unidos, y del lado de los malos, el mundo oriental liderado por la Unión Soviética. De manera que mi primer acercamiento ya consciente de Apocalipsis fue un mapa de los acontecimientos históricos a toda la retórica de la Guerra Fría. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Perfecto. Sí. Pues interesante esa postura. Y yo creo que todos desde distintas experiencias. Anita, estábamos preguntándonos ¿cuál fue tu primer acercamiento al libro del Apocalipsis? Bueno, lo mío fue bastante gracioso. En realidad me da hasta vergüenza contarlo, pero pues, ¿qué más da? Estamos en cuarentena, puedo contar mis anécdotas. Por supuesto. Resulta que mi primer acercamiento al libro del Apocalipsis era un tiempo en el cual yo estaba tratando de mejorar mi capacidad de lectura. Entonces, básicamente utilicé el libro para hacer ejercicios para leer más rápido. No puede ser. Entonces yo decía, el Apocalipsis es bien raro y tiene un montón de imaginarios todos raros, pues utilicémoslo porque claro, pues hablaba del dragón y de la gran prostituta de Babilonia y pues, digamos todos estos elementos pues que cuando yo tenía para ese entonces 12 años, pues es como, como súper misterioso y es todo raro y es súper diferente. Entonces yo dije, no, este es el libro perfecto para que yo practique lectura rápida. Ese fue mi primer acercamiento al Apocalipsis. Qué maravilla de acercamiento el tuyo. Bueno, van tres acercamientos completamente distintos. Falta el de Diego. El mío, ¿cuál fue el primer acercamiento? El primer acercamiento que yo tuve al libro del Apocalipsis lo tuve en esta Biblia que tengo aquí en las manos, que es la Biblia que usualmente leemos los estudiantes de teología de facultades católicas, que es la Biblia de Jerusalén.
Y lo tuve a través también de un grupo carismático, que fueron los primeros grupos donde yo inicié como mi caminar de fe. Y por supuesto creo que todos ya somos muy familiares con las aproximaciones de tipo carismáticas o pentecostales al libro del Apocalipsis, tal vez muy literales en algunas cosas, pero yo tuve la fortuna de encontrarme con una persona que después se convertiría en una gran maestra de fe para mí, que se atrevió a hacer una lectura del libro del Apocalipsis en clave como un poco más alentadora o esperanzadora o romántica. Entonces ella se dedicaba a coleccionar como las palabras y las frases bonitas del Apocalipsis y las compartía con nosotros. Y al principio a mí me parecía una cosa como muy Hello Kitty, como muy romanticona, como muy tonta, como ridícula, pero después entendí que ella había hecho una opción por la esperanza, que así ella misma lo decía, había hecho una opción por la esperanza y trataba de leer las escrituras en ese sentido. Entonces mi primer acercamiento al libro del Apocalipsis fue un poco así como de terror, pero también un poco como de encontrando las promesas de Dios para tu vida. Todo va a estar bien y Dios va a ganar esta batalla, todo esto. Entonces fue bonito. Ya después el estudio me llevó como a apreciarlo un poquito mejor. Una pregunta que yo creo que sería interesante que nos hagamos es, ¿por qué tantas denominaciones cristianas vuelven sobre el libro del Apocalipsis cuando estamos pasando por crisis, por momentos críticos, por momentos difíciles, por momentos complejos en la humanidad en general o en algún grupo determinado? Diego, ¿Ustedes qué creen? Diego, pero me gustaría, antes de pasar a esa pregunta que es importante, de todas maneras, porque nos van a servir esos cuatro escenarios, esas cuatro aproximaciones que acabamos de mencionar. Interesante, bueno, la mía fue un horizonte de miedo, ¿no? Como de prevención y de juicio con Sí. relación. La de Alvin fue un acercamiento a una forma de leer literatura, una literatura fantástica, ¿sí? La de Ana consistió en, bueno, en una estrategia interesante para aprender a leer, decodificar, interpretar toda esa simbología o todas esas imágenes que presenta el libro, ¿no? Y la tuya fue la de una visión desde la esperanza, ¿no? Como que la muerte o la destrucción no tendrá la última palabra, sino que precisamente al final el bien se terminará por imponer. Entonces, me parece interesante esas cuatro posturas, porque creo que también las volveremos a tomar en todo el desarrollo que tengamos de la discusión, del diálogo, ¿no? Entonces, solamente era dejar eso claro. Sí. Gracias, profe. Ahí sacaste tu talante de profesor haciendo un resumen analítico de esto. Me parece muy chévere esa apreciación, Juan. Entonces, ahora sí la pregunta. Alvin, ¿vos por qué crees que siempre volvemos, o hay como esta tendencia a volver sobre el libro del Apocalipsis cuando estamos en estos momentos de crisis? Una pregunta que haces que es bien rica. Me hace recordar un quiebre en la aproximación al Apocalipsis. Y el quiebre se produjo cuando en un curso de semiología, haciendo un pregado de lingüística y literatura, me encuentro con el texto de Humberto Eco, uno de sus primeros textos que uno revaluó después, que es Apocalípticos e Integrados. ¿Perdón? Sí, correcto. Sí. Entonces, ese libro me da algunas pistas de por qué esa fascinación con el Apocalipsis cada vez que ocurre un momento de crisis. Y es porque aparece en nosotros una tendencia a anclarnos a una realidad que se va diluyendo. La tendencia a ser integrado. Entonces, por anclarse uno en una realidad que se va diluyendo, para poner en perspectiva los valores, las verdades, las ortodoxias que uno ha venido cultivando y que ya están demostrando que están caducas. Eso nos lleva
eso lo lleva entonces a uno a tratar de poner en perspectiva a tono con algo que ya se ha dicho antes, es decir, que en medio de todos los cambios haya algo que permanezca. Y, quizá por eso es la razón por la que encontramos tan fascinante el libro del Apocalipsis para nuestros círculos, pero a nivel popular se están también revisitando permanentemente los textos de Nostradamus, textos antiquísimos que se hacen medio en broma, medio en serio, pero es un esfuerzo por tratar de encontrar un anclaje en medio de una realidad que se va desmoronando. Un esfuerzo por encontrar un ancla. Me gusta esa postura. Un esfuerzo por encontrar como un sostén o una roca donde pararnos en medio de una realidad que se diluye. ¿Ustedes qué creen, muchachos? Ana, Juan, ¿por qué creen que volvemos siempre al apocalipsis cuando estamos en momentos de crisis? Yo creo que hay como dos tendencias bien interesantes. Por supuesto que hay más, pero yo me atrevería a decir que son las mayoritarias. Una de esas es que el apocalipsis para, para muchas iglesias y para muchos creyentes describe el final de los tiempos. Entonces estar en situaciones como estas es como cuando a uno se le daña el computador, entonces uno piensa que va a encontrar la solución en las instrucciones del computador y la gente ve en el apocalipsis o lee el apocalipsis como si fueran esas instrucciones del computador para ver qué hacer. ¿Qué hago? ¿Me escondo? ¿Salgo? ¿Voy a la iglesia? ¿No voy a la iglesia? ¿Oro? ¿No oro? ¿Qué puedo hacer? Y digamos que ha sido en parte, como decía, por ese entendimiento común de que la Biblia es una descripción de lo que va a pasar en el final de los tiempos, como un paso a paso de lo que va a pasar en el final de los tiempos. Y un poco regresando a la postura que nos presentaba Alvin, para otro grupo probablemente minoritario de creyentes, el libro del Apocalipsis es un relato de esperanza en medio de la persecución, la opresión y el sufrimiento o la aflicción, como lo dice Juan específicamente, creo que fue a la iglesia de Tiatira, bueno, alguna de las iglesias. Entonces, de alguna forma, aferrarnos a esa ancla, como muy bien, esa bella analogía que nos presentaba Alvin, es como pensar, pucha, estamos en estas circunstancias que son súper difíciles, pero al final de todo va a haber un reinado del Mesías y ese reinado del Mesías viene con una promesa de una esperanza de un mundo mejor. Entonces pienso que de alguna forma estamos un poco moviéndonos dentro de esos dos grupos y digo solamente esos dos siendo realmente muy plana en mi observación. Yo sé que hay más formas de interpretar el apocalipsis, pero solamente quería referirme a esas dos. Muy bien. Juanma, ¿vos qué No, crees? no, yo pues me adhiero a las respuestas que han dado. Básicamente creo que en tiempos de crisis uno no solamente busca superar la crisis y cuando comprueba que no, que es impotente o es insuficiente, por lo menos uno intenta comprender. Entonces, parece ser que la comprensión de un sentido, más allá de trascender la crisis o de superarla, la comprensión ayuda muchísimo. Y creo que cuando nos volcamos en tiempos de dificultad, en tiempos de prueba, en tiempos de crisis, uh, en específicamente al libro del Apocalipsis, pienso que en el fondo, frente a esta cuestión que nos supera, lo que decimos es, bueno, no podemos solucionar esto, se nos escapa de las manos, pero por lo menos sí podemos encontrar un alivio o un refugio mediante la comprensión de un sentido. Y creo que el Apocalipsis, cuando nos volcamos a su lectura, particularmente en estos tiempos, es porque queremos comprender. Comprender un sentido hombre, que nos dé por lo menos un aliciente para poder sobrellevar estas circunstancias. Yo no... ¿Puedo Sí. agregar algo más, Diego? Alvin, claro, adelante, por favor.
siguiendo con esta misma pregunta, quiero agregar lo siguiente, y es que a nivel de la cultura en general, la fascinación que despierta el Apocalipsis es por la lectura tradicional que se hace en el sentido de que el Apocalipsis apunta a un futuro aún no consumado. Ok. Que la Apocalipsis apunta a un futuro que aún no se ha realizado. Y de ese futuro tenemos señales. Y entonces las crisis actuales, dice la cultura popular, muestran algunas de estas señales ya predichas desde el pasado, pero que aún no se han consumado y que nos llevan a un futuro, lo cual a la vez levanta una pregunta. Entonces la pregunta sería si a nivel popular estamos a la expectativa de la consumación de los tiempos. Y si eso es así, esa expectativa de dónde viene. Porque pareciera que esa vacilación tiene que ver con eso, de que de alguna manera el ordenamiento actual llegue a su final. Y en ese sentido el Apocalipsis apuntaría a que ese final está llegando para bien o para mal, para bien de muchos, para mal de otros. Ya las notas esperanzadoras, liberadoras, el texto del Apocalipsis como un relato de resistencia y un pueblo que alimenta una esperanza, eso es ya lectura de unas minorías, entre las cuales nos ubicamos los que estamos participando de esta conversación. Pero lo más seguro, lo que podríamos comprobar si mañana saliésemos a conversar con nuestros correligionarios, es que la lectura de esperanza que tenemos no es la común. La común es la lectura que despierta la especulación, la expectativa de qué va a pasar con todo esto y hacia dónde apunta, y parece que vamos hacia el final de algo. Y el Apocalipsis nos va a contar que en efecto las señales que vimos en el pasado son las que se están manifestando hoy en día. Alvin, yo te hago otra pregunta basándome un poco en lo que dices. Hablas de un concepto que yo creo que valdría la pena aclararlo. Hablas de la consumación de los tiempos. ¿Qué entendemos nosotros por la consumación de los tiempos? Y también, perdón, A nivel popular sería el final de una era. Una de las últimas manifestaciones, una de las manifestaciones más recientes de esta expectativa, que incluso se convirtió en industria y se convirtió lanzó por lo menos un bestseller, cuando Francis Fukuyama se hizo popular en los años 90, a raíz del derrumbe del bloque soviético. Entonces él decretó el final de la historia. Y su libro, El último hombre y el final de la historia, que se convirtió en un boom de ventas de librería, mostraba de que el declive o el final del bloque socialista indicaba el final de los tiempos, y ya se inauguraba entonces una nueva era de estabilidad, que es la era del triunfo del capitalismo. Es solamente una ilustración de la evidencia palpable de esa expectativa que los tiempos concluyan. Entonces los tiempos corresponden a un ordenamiento determinado. Para Francis Fukuyama, el final de la historia fue el final de la gente de la Guerra Fría, con el triunfo definitivo del capitalismo y el final de las grandes utopías. Y para Fukuyama y los suyos, que es el pensamiento que luego se cristaliza en el neoliberalismo, las utopías llegaron siendo algo negativo y algo que iba en contra de la liberación del ser humano. Bueno, ya pasaron pocas décadas y se demostró que eso no era así. Ahora estamos también frente a algo que amenaza con derrumbar algo. Ese algo que está gobernando ahora es el capitalismo tardío. ¿Será el final del capitalismo tardío? Con Juan Manuel hemos tenido esas conversaciones y creo entender bien, Juan Manuel, la síntesis que tú haces, en el sentido de que hay dos grandes filósofos muy conocidos en el mundo, Zizek por un lado y SH, el surcoreano que trabaja desde Berlín, por el otro lado, Zizek más apocalíptico, anunciando que la pandemia marca el final del capitalismo. Y Kant dice no tan rápido, esperemos un momento.
pues hay esa expectativa de que haya un final de los tiempos, y esos tiempos vienen siendo el final de un orden establecido. Yo quería, qué pena, Diego. No, adelante, adelante. Exacto, es precisamente como a esta crisis se le ha dado demasiadas lecturas, precisamente desde sus diferentes trincheras algunos filósofos han tenido una discusión, ¿sí? Digamos lo que Agamben ha estado discutiendo con Nancy Ham, ha estado discutiendo con Zizek y así sucesivamente cada uno ha estado dando su opinión, algunas muy diversas. Y eso está bien, me parece que ese tipo de lecturas enriquece el debate. Hablando precisamente sobre el Apocalipsis, también hay diferentes lecturas y diferentes miradas. Preguntaba ahorita Diego sobre qué significa la consumación de los tiempos. Bueno, me da a entender en la lectura tradicional, espiritualista, cristiana, que el final de los tiempos es precisamente ya el final de la historia, cuando todo esto se acabe, pero es una lectura bastante, digámoslo así, espiritual, alejada o divorciada de unos procesos sociales y políticos, y que me parece que se distancia mucho del autor que mencionabas, Fukuyama. Fukuyama, sí. Sí. Y entonces lo que yo quería promover, que me parece interesante para tener otra mirada, es qué lectura fuera de esa espiritualista, esa lectura política, aprovechando que vos sos teólogo, Alvin, y que también obviamente has estudiado política, ¿qué lectura política podríamos hacer del Apocalipsis? Es decir, el Apocalipsis tiene algo que ver con el imperialismo, y bueno, de pronto con el imperialismo sí, pero siendo más precisos, tiene algo que ver con el capitalismo, es Dios un Dios neoliberal, eh, la mercancía tiene algo que ver ahí. Me gustaría como que ahondáramos un poquito eso para deconstruir esa mirada o esa lectura que tenemos espiritualista del Apocalipsis. Bueno, aquí confieso de entrada mi sesgo. El sesgo mío, no solamente para el Apocalipsis, sino para todo el texto bíblico. El sesgo mío es político. Yo tiendo a tomar el texto bíblico como un texto político. Algo así como que la promesa de liberación del reino de Dios se cuece a la sombra del imperio. Y la imagen del imperio está palpable a lo largo del texto y hace crisis en el Apocalipsis. Hay tres formas de abordar el texto del Apocalipsis, ¿no? Una es como un texto escrito en el pasado que hace referencia a los acontecimientos ocurridos en ese tiempo pasado sin injerencia para el presente. Es un texto del pasado. Entonces Juan de Patmos escribió eso para las iglesias oprimidas, haciendo alusión al Imperio Romano, y esas son cosas que ocurrieron allá y ya están cumplidas. Una segunda forma de leerlo es que es el texto del pasado que, leyendo ese momento, va apuntando hacia el futuro, hacia un tiempo que aún no se ha cumplido. Las promesas de liberación de Dios están aún por verse. Y una tercera forma de leer el texto es que en efecto así es, un texto del pasado, pero que, valiéndose de la dinámica del Imperio Romano, va describiendo el desarrollo de la historia de la humanidad, y sobre todo la historia vista desde la óptica de un pueblo que en resistencia no se deja absorber por el imperio ni tampoco consume su propaganda. Es esa tercera lectura con la que personalmente me identifico. Y hay instancias en el texto bíblico, en el texto del Apocalipsis, que permitirían ver que en efecto se trata de una lectura de la historia de la humanidad desde las dinámicas de resistencia. Y si me permiten extenderme unos minutico más para manifestar, claro, para empezar esa ilustración. Muy al comienzo, luego de que aparecen las iglesias a las cuales van dirigidas esas cartas, viene una descripción de una adoración celestial
en un texto que va creciendo hasta que al final toda la creación entera, todo el cosmos, se une a ese canto de adoración. Entonces ya aterrizamos. Y aparece la imagen del profeta de Juan de Patmos, que está frente a algo misterioso y es un libro enorme, un rollo inmensísimo. Yo me lo imagino como esos rollos de aluminio que uno ve que las mulas van llevando y solamente un rollo basta para ocupar toda la capacidad de carga de la mula. Es una cosa inmensa. Ese rollo está sellado con 7 sellos. Entonces no hay forma de abrirlo y leerlo. Y es urgente que esos rollos sean rotos y ese libro sea abierto para que se dé a conocer el misterio de la historia. Y empiezan bloques de búsqueda tratando de encontrar a alguien capaz de hacer ese trabajo. Dice el texto bíblico que la búsqueda se dio por el cielo, por la tierra, por debajo de la tierra. Entonces yo me imagino aquí la cantidad de héroes que desfilaron tratando de abrir ese rollo. Alejandro Magno, Aquiles, Bochica, Bachué, todos esos grandes héroes de la historia. Y nadie fue capaz de hacerlo. Entonces el profeta empieza a angustiarse, empieza a llorar. Y eso de paso a mí me impacta. Uno lloraría porque la historia no sea explicada. Después uno se da cuenta por qué el profeta está llorando. Porque lo que hay en juego es bastante serio. Al fin, le dice al profeta, no llore. Apareció el héroe. Apareció un león. Y aquí hay un cambio de imágenes impresionante, que eso da como para que alguien que sepa cine nos explique por qué se hacen esos cambios de imágenes. El profeta dice que él levanta los ojos, le han dicho que hay un león, y lo que ve es un cordero. Para mí eso es una profetada. La propuesta de liberación, porque no hay esa propuesta, el neoliberalismo, que para nuestro caso, en el caso del cual sería el Imperio Romano, va a tener la última palabra, no es un león, no es un héroe, es un corderito. Y encima de eso el corderito está inmolado. Y el autor deja eso ahí como para que el lector se deje impactar por esa imagen. Y luego comienza el corderito a destapar los sellos. Y al comienzo los 4 primeros sellos representan 4 jinetes. Y eso es fascinante. El primer jinete cabalga un caballo blanco y ese es el jinete de la victoria. De paso, el caballo blanco del Apocalipsis no siempre es el caballo de Dios, ¿no? En este caso no lo es. Es alguien que es victorioso, tiene la espada y con su espada solamente tiene éxito militar. Que se trata de aquel que ha establecido un triunfo por la vía de las armas. Y la paz armada ha sido siempre la alternativa para la paz mundial. Entonces, a lo largo de la historia, cada vez que ha habido periodo de paz es porque alguien lo ha impuesto por las armas. Como consecuencia, el segundo sello permite que saque la imagen un segundo jinete, y esta vez es un caballo rojo. Es el de la guerra. La paz armada siempre es falsa. En la paz armada siempre hay guerra. Razón por la cual la guerra une tanto. Colombia es un ejemplo de eso, ¿no? A nosotros nos unió la guerra y nos dividió la paz. La guerra sin la guerra parece que no tenemos cómo organizarnos. Y luego viene un tercer jinete cuando se rompe el tercer sello, y este jinete cabalga un caballo negro. Y ese jinete lleva una balanza. Y ahí tenemos la imagen del mercado claramente establecida. Porque además de la balanza hay una voz. Una voz. No sé si sería la famosa mano secreta oculta del mercado, no sé qué, una voz. Una voz que proclama una ley. Y esa voz proclama una ley que es la política de precios. Y esa voz dice, tanto por la cebada, tanto por el trigo, no me toquen el vino y el aceite. Este es un texto que viene del Asia Menor. El Asia Menor es la canasta de pan del imperio, donde se producen los cereales, que van hacia la metrópoli.
Más adelante vamos a ver la descripción de la gran prostituta, que es aquella ciudad a cuyos puertos acuden todos los barcos del mundo, llevando sus mercaderías. Venga, ahí van las mercaderías del Asia Menor. El Asia Menor produce artículos de primera necesidad, no los procesa, y a esos artículos se les pone un precio irrisorio. Son precios de hambre. El cultivador va a tener que cultivar su trigo y su cebada, pero no va a poder vivir dignamente por su trabajo. Pero vamos a ver el proceso y el aceite, eso no se toca. Me hace a mí acordar de mi infancia, de transcurrir una finca cafetera, producíamos café, sacábamos la mejor semilla para vender a la Federación de Cafeteros y luego nosotros comprábamos Nescafé. Con el paso del tiempo me di cuenta que Nescafé es de Nestlé. Con el café de Nestlé, una compañía que no es nuestra. Es decir, nosotros vendíamos el café y lo comprábamos procesado. El cultivador del Valle del Cauca produce soya, produce sorgo y va y compra aceite de soya. Esta es una política que se ha mantenido. Nosotros estamos para exportar recursos y comprar ese mismo recurso ya procesado. Entonces, como resultado viene el cuarto jinete. Y este cuarto jinete cabalga un caballo amarillo y ese es el hambre. Esos 4 jinetes. ¿Qué es eso? Sino la historia humana que ha desembocado en el neoliberalismo. Es una realidad porque me parece fascinante el libro del Apocalipsis. Ya leído desde las ópticas de los pueblos que en su resistencia no se dejan absorber por la propaganda del imperio. Y perdón que haya extendido tanto. Como es de bueno escuchar hablar a la gente que sabe, ¿no? Total. No, antes, gracias Alvin por tan pertinente y significativa explicación. Yo estaba encantado. Teníamos aquí todos un tintico escuchándote. Alvin, quería hacerte una preguntita cuando mencionaba ese juego Juanito. de imágenes. Dale, Ana. Juanito, lo que pasa es que tenemos varios comentarios y muchos están relacionados con la intervención de Alvin y me gustaría Por que favor. también las personas que nos están escuchando participen. Raúl Méndez nos pregunta que, ¿y si nos acercamos al apocalipsis porque sí es el fin del mundo de verdad? Supongo que esto es una pregunta, no sé si es una pregunta muy seria, Raúl. Esto es. Jonathan nos dice, esta idea del apocalipsis no llevaría a pensar que la vida es como una espiral, es decir, una destrucción y renovación permanente, un fin de los tiempos en sentido teológico. Y nos dice María Eugenia que el apocalipsis es el fin del mundo. Yo creo que sería bien pertinente explicar un poquito más, si alguno lo quiere hacer, sobre el apocalipsis como un género literario, más que solamente como el libro final de la Biblia, como un género literario que está presente en la Biblia en varias partes. Raúl pregunta, Raúl Méndez pregunta, ¿y si tomamos el apocalipsis como No, literal, no, dice y si nos acercamos al apocalipsis porque sí es el fin del mundo de verdad. Ya. Eso es como difícil aseverarlo, es difícil asegurar si realmente el mundo se va a acabar. Y también sería interesante preguntarnos ¿y qué pensamos nosotros acerca de qué es que se acabe el mundo? ¿Cómo nos imaginaríamos nosotros que se acabe el mundo? El libro del Apocalipsis, y yo creo que aquí hay una cosa también interesante de observar, y es que el libro del Apocalipsis como género literario se soporta en un sistema simbólico riquísimo, maravilloso para precisamente expresar lo que quiere expresar. Y la literatura apocalíptica es una literatura simbólica. Y aquí hay una cosa bien interesante que es, creo yo, también una de las razones por las cuales nosotros
o las culturas, sobre todo la cultura occidental, vuelve sobre el libro del Apocalipsis cada vez que hay un momento de crisis. Y es que las explicaciones que nosotros vamos recibiendo en los momentos críticos, explicaciones de tipo política, explicaciones de tipo científica, explicaciones tal vez de tipo económico, nos pueden satisfacer, digámoslo así, la curiosidad de razones. Pero hay una cosa de sentido, hay una cosa simbólica que se queda como en un vacío y nosotros necesitamos precisamente llenar esa necesidad de comprensión, digámoslo así, de sentido de lo que está pasando. Claro, muy interesante saber y conocer la composición del ARN de este virus que estamos padeciendo. Muy interesante saber cuáles son los síntomas de las personas que están enfermas o cuáles son las medidas preventivas. Muy interesante conocer los pronósticos económicos con respecto a lo que va a pasar en el futuro. Pero y mi vida y mi relación con los otros, ¿qué va a pasar conmigo? Esas cosas como de sentido que yo creo que es precisamente lo simbólico del Apocalipsis que de alguna manera entra como a responder o a llenar ese vacío. El problema, creo yo, y aquí les chuto la pelota a ustedes, es que nosotros tenemos a veces una muy escasa, muy corta comprensión de los símbolos precisamente del Apocalipsis, y eso sería lo interesante como estudiar que esos símbolos, qué es lo que representan, qué es lo que significan, para que nosotros entonces sigamos también llenando de sentido esta situación crítica en la que estamos viviendo. Sí, apelando a lo que estás diciendo sobre los símbolos, yo quería preguntarle, pues aprovechando que tenemos a Alvin, ¿no? Y que muy pocas veces lo vamos a tener acá. Alvin hablaba sobre ¿Por las qué no lo imágenes, vamos a volver a invitar? Claro, vamos a invitar. pero por supuesto. Alvin mencionaba las imágenes cuando el profeta llora y mencionaba una imagen que es bellísima, ¿no? Cuando le dicen, mira, he aquí el león, y él voltea a mirar, pero no encuentra un león, sino que encuentra un cordero. Y el cordero, además de ser una figura no tan fuerte, tan poderosa como es más en su carácter de presa que de cazador, eh, este cordero además está inmolado. Corrígeme, no sé si estoy haciendo una lectura correcta, pero dice que el cordero estaba en pie, Alvin. Sí, eso es lo raro de la imagen, ¿no? Que el cordero está inmolado y está en pie. Eso te quería preguntar. Porque también encuentro que en el Apocalipsis se habla mucho de los testigos y de la sangre de los testigos y todo el asunto. ¿Tiene que ver esto, el Apocalipsis, con, por ejemplo, el hecho de estar herido, pero de pie, y recordar la sangre? ¿Tiene que ver algo con la resistencia y también me imagino que con la memoria? Sí, para mí sí son claros esos dos elementos de resistencia, de memoria, de hacer presencia de historia. Porque el hecho de que yo esté inmolado no quiere decir que haya sido superado, anulado, hecho a un lado en la historia, sino que estoy ahí presente y las heridas están abiertas. ¿No? Esas heridas no cierran. Razón por la cual no se ve un escenario de paz en el Apocalipsis. El Apocalipsis no tiene buena prensa en estos momentos neoliberales en donde queremos que todo sea apacible y armonioso. No. Este es un libro de resistencia permanente y hay derramamiento de sangre inocente todo el tiempo. Y ahí y es un derramamiento de sangre casi que suicida, porque la robustez, lo paquidermico del imperio es de tal magnitud que cualquier arma en contra suya no va a ser muy efectiva, no va a producir una reacción represiva supremamente horripilante. Entonces, esos sí son dos elementos que hay que mantener a flote, a tono con
la simbología del Apocalipsis. Y con un agravante que lo hace menos publicitable y que tiene que ver con la pregunta de Raúl, si la entendí bien, en el sentido de si en efecto esto va hacia el fin del mundo o no. Y ese es el otro elemento problemático. Y aquí voy a citar una frase que se la escuché a Frank Kellammer, y él está citando a un monje medieval anónimo que lo dice de la siguiente manera, textualmente: luchemos por un mundo de justicia y paz, tal que no lo podamos defender. Desde el Apocalipsis apunta a ese mundo de justicia y paz, y una vez lo avisora, se retira y se acaba la narración. Porque ¿qué pasaría si nos adentrásemos en la administración de ese mundo de justicia y paz? Eso también va a generar resistencias. Lo que ha pasado en la historia de la humanidad, claro. Exactamente, ¿no? Exactamente. Entonces, el Apocalipsis cierra con esta imagen de la ciudad celestial que viene a la tierra, y de paso eso es un movimiento común en el Evangelio, y es que el cielo viene a la tierra, la eternidad viene al tiempo, y no al revés. Nosotros no vamos al cielo, nosotros no vamos hacia la eternidad, pues eso viene a nosotros. Dios se historiza, razón por la cual en la ciudad celestial Dios es un habitante más. ¿No? Hay un trono, pero ese trono no está ocupado por actor de tribuna, sino que ahí sale un río, y ese río es el que riega la ciudad. Y no hay templo, no hay centro de poder. Y Dios es un habitante, un vecino más. Como que Dios como que aplica a su poder divino porque se historiza. Entonces, ese es otro elemento también problemático, porque nos está diciendo, y en este mundo de opresión se va a acabar. Y algunos estamos esperando que eso se acabe, así nosotros seamos también, llevemos del bulto porque el mundo se nos viene encima, pero se acabó. Viene un mundo de paz y prosperidad, o de paz y bienestar. Ya, no se puede defender. Eso es una cosa rara ahí, ¿no? Es casi que el Apocalipsis es una esperanza que no sé si se va a cristalizar, pero que el mundo al cual se acaba, se acaba. Bueno, los momentos históricos así lo han demostrado, ¿no? Son etapas históricas, por lo tanto tienen un comienzo, tienen una génesis, un desarrollo, un nivel de madurez, y se van desmoronando. Pero vuelvo a un aspecto, uno de los muchos aspectos de la simbología, y es el hecho de que la resistencia es una clave ahí presente. ¿No? Resistamos. No tanto para que el mundo se derrumbe, ojalá se derrumbe, sino más bien para que nosotros no nos convirtamos en eso, lo que la propaganda quiere que nos convirtamos. Qué bueno. Claro, y la visión final del libro del Apocalipsis, que abre la esperanza precisamente al ver la ciudad celestial, una cosa que a mí me parece interesante es que el vidente Juan dice, y vi, pero parece que no la habitara en esa ciudad celestial que ve, simplemente la vislumbra, la ve y termina diciendo, ven, y termina invocando al Cordero, diciéndole al Cordero ven, y pidiéndole a todos que digan ven, como bueno, que se haga esta realidad que se puede percibir, que se puede ver, pero que todavía como que no habita. De todas maneras, y yo estoy de acuerdo, Alvin, con que los ciclos históricos tienen un final y se van terminando, pero yo pienso que muchas veces cuando estamos pensando en los finales de los ciclos históricos o en el final de los tiempos, pensamos casi siempre en cataclismos, en tragedias de tipo mega gigantes, qué redundancia la que acabo de decir, en cosas absolutamente caóticas y bueno, y también por supuesto hay finales de la historia que pasan por esas situaciones caóticas y extremadamente dolorosas, pero también hay finales de la historia que se van como cocinando de manera paulatina y que van pasando no de manera imperceptible, pero sí un poco de manera más sutil, cambios pequeños que se van haciendo, y yo creo que ese es precisamente a lo que apunta el libro del Apocalipsis cuando tú dices jugarle a la resistencia que va permitiendo precisamente esos finales de la historia que se van dando de manera paulatina también en la vida de las personas y de las comunidades.
Pues, volviendo al relato de los sellos que hayamos quedado en el cuarto jinete, de ahí en adelante ya no hay jinetes. Los sellos que siguen hablan de resistencia de los que han sido martirizados por oponerse al régimen según el cual hay una política de precios alimenticios que conduce a la muerte. Y da la impresión de que la resistencia va creando esos cambios aparentemente imperceptibles que tú mencionas. Pero parece que viene un momento caótico. El sexto sello es una debacle ecológica de tal magnitud que nadie escapa de ella. Muchos relatos que todo el mundo, grandes y pequeños, corrían a extinguirse porque el final del mundo tal cual lo conocían había llegado. Entonces llega un momento en que ese trabajo de erosión permanente que paulatinamente va desmoronando el edificio del orden establecido conduce a una hecatombe, a una catástrofe. Y quizás no podría ser de otra manera, y ya que alguien preguntó por considerar el texto en el contexto general de la literatura apocalíptica, pues convendría entonces traer a colación uno de esos textos apocalípticos que son algunos de los capítulos del libro de Daniel en el Antiguo Testamento. Y si bien el relato que voy a recordar ahora no necesariamente es apocalíptico, pero sí puede ser un buen prefacio para todo eso, y es la interpretación que Daniel hace del sueño que tiene el emperador de una estatua, cuyos materiales se van debilitando a medida que bajamos la mirada desde la cabeza hasta los pies de la estatua. Que la cabeza es de oro y luego los pies ya son de arcilla, pies de barro. Los ídolos de pie de barro desde entonces han sido una constante en la historia. Entre más monumental, temeroso, aterrorizante sea el régimen, mucho más débiles sus fundamentos. Y hasta ahora no se ha logrado que haya un orden mundial o un orden político-económico con base sólida. Y el que con mayor descaro ha dicho, sí, mis pies son de barro, es el neoliberalismo, que está construido sobre falacias. Una de las primeras sorpresas que produjo el neoliberalismo en los estudios que se hicieron fue descubrir que todo el edificio es falaz. Entonces, si el ordenamiento del mundo tal cual lo conocemos está sostenido sobre pies de barro, quiere decir que su derrumbe en algún momento va a ser caótico, ¿no? Bueno, esto suena bastante pesimista, pareciera como si en la ortodoxia marxista se hubiera acertado cuando se dijo que sin derramamiento de sangre no habría revolución. Nosotros no queremos que eso suceda, pero al parecer las cosas van para allá, por cuanto todo andamiaje está sustentado en bases de arcilla. Sí, te escuchamos, Alvin, te escuchamos y es genial lo que estás desarrollando. Hablando precisamente de esas caídas, de esos grandes ídolos de barro, es interesante observar, y quiero tomar dos cuestiones que me parecen importantes juntar. Una, la que acaba de decir Diego. Diego dice que al final del Apocalipsis el vidente, el escritor, dice, ven, hay un anhelo, ¿no? Hay un anhelo de que esto cambie, que venga otra realidad, que se establezca otro tipo de reino, por decirlo de alguna manera. Hay un anhelo y se expresa al final del libro. Y las lecturas que se hacían hasta hace algunos años atrás también era esa, la lectura de querer que esto cambiara, que esto se transformara por parte de muchas comunidades eclesiales, ¿sí? Sobre todo esas comunidades que sufrían bastante persecución o que tenían unas circunstancias económicas, materiales adversas. Pero resulta que le escuchaba yo precisamente ahorita que Raúl Méndez mencionaba o hacía la pregunta, le leía a Raúl, pues bueno, la mayoría lo conocemos, que es un amigo teólogo, antropólogo de México,
Raúl hacía una reflexión bastante interesante. Espero estar acertado si le comprendí bien el mensaje. Raúl decía que eh, los sistemas eclesiales hoy, las grandes iglesias, los pastores, ya no anhelan ese ben, es decir, ya no anhelan el establecimiento de ese reino, ya no anhelan ese fin, porque parece ser que están muy cómodos, es decir, como que han encajado perfectamente o se han vinculado así de forma armoniosa con el mismo sistema. Y eso ha hecho perder esa lectura que expresa un anhelo, que expresa un deseo de cambio. Me gustaría ahondar un poquito eso. Esa iglesia o esa comunidad de creyentes está en sintonía con ese modelo capitalista, neoliberal, mercantilista. Alvin. Sí, y diré que como la respuesta a esa pregunta va hacia el sí, en efecto nos hemos acomodado, ahí coincidimos en un aspecto de la lectura que cuestionamos, la lectura fundamentalista dispensacionalista. En esa lectura, tipo Guerra Fría, ¿no?, que Estados Unidos representa el bien, en esa época de la Unión Soviética, etcétera, Rusia representa el mal, que son los que van a atacar a Israel. Israel es el centro de operaciones, todas las cosas. En esa lectura se cuestionaba en esa época a lo que los dispensacionalistas llamaban la iglesia liberal, la iglesia que se ocupaba por el desarrollo social, porque la veían como la iglesia acomodaticia que ya no estaba preocupada por la salvación de las almas. Uno ahora criticaría a la iglesia que se ha acomodado al modelo neoliberal y más o menos coincidiría con ese tono de la crítica. Parece que eso es así. Hay una imagen en el Apocalipsis que también es fascinante y es el de la estatua que el anticristo erige para justificar su poder. Esta estatua tiene apariencia de cordero y habla. Y cuando habla, su voz es de dragón. Entonces es un cordero que habla como bestia. El poder seductor de la propaganda es de esas dimensiones, que uno no alcanza a discernir el mal que está siendo ideológicamente justificado detrás de todo el andamiaje que ese sistema de publicidad busca justificar. Es posible que el sector más estridente de las iglesias cristianas no católicas se asemejen a algo parecido, en el sentido de que se trata de el sector que yo llamo el cartel de la mega iglesia, en el sentido de que es el engranaje que ha logrado institucionalizar la mercantilización de la fe, y para hacerlo tiene que acogerse a los postulados fundantes de la retórica mercantil neoliberal, en el sentido de que yo te convierto a ti en cliente. Y como tú me pagas a mí por un servicio que yo te doy, y yo te satisfago si eres mi cliente, tu capacidad de crítica queda cercenada, porque tú me estás pagando. Entonces, tú estás contento con mi servicio. Ya no hay crítica. Yo me convierto fácilmente en el cordero que te habla como bestia y tú no te das cuenta que es una bestia la que te está alimentando. En ese sentido, sí encuentro que el cartel de la mega iglesia, el sector estridente del neocristianismo o neopentecostalismo, es entonces el brazo espiritual, religioso del modelo neoliberal, algo así como la religión oficial del neoliberalismo. Y ese fenómeno está prefigurado en el texto del Apocalipsis, no solamente mediante esa imagen de la estatua que va a justificar el régimen del anticristo, sino también mediante otras imágenes, el hecho de que haya un código fuera del cual tú no tienes vida comercial. Entonces pareciera que si yo me resisto a utilizar ese código, yo estoy negando las bondades del régimen. Es un régimen benigno que me va a
condescendientemente me ha permitido a mí las condiciones de vida. No hay razón para que yo me resista a eso. Eso parece ser parte también de la espiritualidad neopentecostal, del sector estridente del cártel de la mega iglesia. Chicos, tenemos ya como que ir amarrando nuestras ideas. Es muy complicado hacerlo porque habría tanto que hablar, tanto que decir, tanto que podríamos seguir conversando sobre este tema. Primero y segundo, las luces que nos ha dado nuestro invitado, Alvin, que se me olvidaba decir al principio que él se considera un feliz y orgulloso usuario de Transmilenio, que es muy importante también para hablar de este tema, porque usted, hermano, en el Transmilenio sí que experimenta el apocalipsis, ¿no? Entonces creo que es importante que vayamos cerrando un poco, concluyendo si se puede esta conversación. Como Dieguito, a mí me parecería chévere que, no sé ustedes qué piensen, hay un par de comentarios claro, adelante. que yo creo que podrían ayudarnos para cerrar esta charla que estamos teniendo. Vivi Neira desde Chile nos dice, el evangelio completo que predican muchas iglesias está basado en el miedo y la culpa y no en el amor. No es extraño que la interpretación que le dan a este libro también lo sea. Y luego Reiner Fuentes nos dice, ¿creen que el mensaje del Apocalipsis tiene algo que decir a los desafíos del siglo XXI? Saludos y gracias por abrir el diálogo. Yo creo que estaría chévere si un poco pudiéramos cerrar respondiendo a estos comentarios. No sé ustedes qué piensen. A esa última pregunta de los desafíos, me gusta esa última pregunta como para concluir. Sí, está bien. ¿Qué desafíos plantea el Apocalipsis? Ya. Bueno, un primer desafío, la alegría. La alegría es la alegría, el gozo, la felicidad, el amor. Esos se han convertido en bienes transables en la bolsa. Entonces, hay alegría si hay el consumo de cierto producto. Trátese de un concierto, trátese de una droga, trátese de una relación. En el Apocalipsis hay alegría por una razón, y es que aquello que uno podría identificar con las grandes expectativas de poder, de gloria, de reino, o sea, de esa sombrilla que va a garantizar el bienestar general. Eso está en manos del menos digno. El menos digno es el considerado digno, y ese digno es el Cordero. Entonces es una alegría de los que resisten. Yo venía a pensar de que la resistencia tiene que producir alegría. Pero uno lo ha descubierto a lo largo de la historia de las grandes figuras, los grandes movimientos de resistencia siempre han venido acompañados de una nota de celebración. Entonces, en el Apocalipsis no hay temor. Eso sí, yo lo quiero escapar de entrada. Hay temor para aquellos que están dependiendo mucho del orden establecido, cualquiera sea ese orden, y aquellos que han puesto sus esperanzas ahí. Pero la nota predominante es la alegría, el júbilo, la celebración, la gran multitud de voces, de razas, de pueblos, de etnias que se unen. Hay un canto cósmico, ecuménico, universal, general. Entonces, esa es una nota prevalente que ojalá sea significativa para nosotros en el siglo XXI, y ojalá no sea en estos tiempos de pandemia que nos tiene tan angustiados. Sí, quería simplemente acotar un poquito algo para responder las dos preguntas que se hacen. Me parece pertinente lo que Alvin dice sobre la alegría, el rescatar la alegría, y creo que también responde la pregunta de Vivi. Cuando Vivi dice que el Apocalipsis ha sido utilizado convenientemente para atemorizar. Y me parece que una de las estrategias que ha desarrollado el fundamentalismo en la historia, y eso lo encontramos en el clásico de Humberto Eco,
sí, en nombre de la rosa, cuando a través del temor y del miedo se quiere controlar a las personas, porque cuando tenemos la capacidad de reír, de ironizar, entonces, pues definitivamente se ponen en entredicho las jerarquías, los dogmas, se pone en entredicho básicamente el poder. Entonces, por eso creo que lo que Alvin dice sobre recuperar la alegría es importante. En Apocalipsis, si no estoy mal, en Apocalipsis 18, cuando cae la Babilonia, que muchos lo han interpretado como el sistema, dice que aparece un cántico y algunos lo han interpretado como un cántico, un canto de protesta, ¿no? El cántico de protesta y de endecha irónica frente a los poderosos. Entonces me parece importante que hoy se haga necesario recuperar lo que dice Alvin, la alegría, el canto, la ironía que relativiza los poderes es fundamental. Anita, perdón, Alvin, adelante. La pillaron. Dale, Alvin. Mira la mamá. Alvin. No, ya, una notica en lo que te estás diciendo, Juan Manuel, la ironía. Encuentro fascinante la desfachatez con la que el vidente le dice a Roma prostituta. Es una puta. Eso me parece fascinante. Él descarga ahí no solamente intimidación, sino también burla. Y de paso está desnudando la debilidad de ese régimen que solamente se instauraría por la paz armada y por la fuerza militar. Y quiero terminar con una notica de Chesterton. Chesterton, por allá en la época, creo que antes o durante la Primera Guerra Mundial, cuando el Imperio Británico es sólido, él se está burlando de la fuerza militar del Imperio Británico. Y dice que lo paradójico de la fuerza militar es que no hace a los hombres valientes, sino que los acobarda, por cuanto los hace dóciles en la obediencia. Y lo único que el orden militar tiene para mostrar como gran virtud es la disciplina fundamentada en una obediencia que ha debilitado a los seres humanos. Más o menos era lo que decía Juan el Vidente cuando le dice a Roma: usted es una ramera. Muy bien. Anita, ¿cómo responderías tú esas preguntas, los desafíos y para el siglo XXI de las que habla Reiner? Pues también un poco respondiendo digamos, el comentario que hizo Vivi y un poco la pregunta que yo había hecho hace unos minutos atrás, y es que no, digamos, como estamos muy inmersos en Dios mío, tengo la expresión en inglés, discúlpenme, como tenemos esta comprensión general o común del Apocalipsis como este libro que cuenta sobre el final de los tiempos, y digamos que estamos digamos, hemos sido muy permeados por esa visión. Yo creo que es muy importante volver hacia los géneros literarios en los que se compone la Biblia y un poco estudiar más profundamente cómo la Biblia aborda muchos de los temas que simplemente están allí porque son de la humanidad, hablan de la humanidad. Por eso les hacía la pregunta. Probablemente muchas de las personas que nos están escuchando no tienen por qué saberlo, ni mucho menos acerca de que el Apocalipsis es un género literario y que además está presente en la Biblia en varios libros, no solamente en el libro del Apocalipsis. Y lo digo por qué razón, porque cuando nosotros vemos al Apocalipsis y un poco rescatando también lo que nos decía Alvin al principio, como un documento político, ¿sí? Aquí el ejercicio que está haciendo Juan es presentar un documento político diciendo, tal como lo acaba de decir Alvin, Roma es la puta de Babilonia, pero además
tenemos una esperanza, nos podemos aferrar a esta esperanza, podemos seguir transitando todas estas circunstancias difíciles a través de la esperanza, porque allá lejos vemos esa utopía de lo que podría ser el reino de los cielos y en algún momento eso podría... Los desafíos y para el siglo XXI, de las que habla Reina. Aló. Hola. ¿Se cortó? Ya No, sigue. Ya, sigue. Sí, no, entonces me perdí en lo que estaba diciendo. Simplemente, digamos, si un poco volvemos hacia el libro con una actitud diferente, con otros ojos, con una perspectiva tal vez un poquito más cercana al género literario, a la intención del autor, a ver con una perspectiva mucho más política los libros del Nuevo Testamento, probablemente eso puede ser muy importante para para los desafíos que nosotros tenemos actualmente. Yo pienso en el libro del Apocalipsis en un momento como este, como esa utopía en la que todos pudiéramos acercarnos al árbol de la vida que está en la mitad de la ciudad, en el río, y que todas las naciones pudiéramos recibir sanidad de manera gratuita, accesible y universal para todos, por ejemplo. Eso que Juan escribió hace 2000 años, pienso que podría ser tan válido y tan aplicable para momentos como este si nosotros le damos una perspectiva mucho más política y distinta. Muy bien, sí. Muy bien, hay un graffiti que yo no sé si originalmente fue escrito en el metro de Seúl, en Corea, pero que se ha convertido como como en el moto, como en el lema de esta pandemia, que me gusta mucho además porque me parece que tiene un sentido bien profundo, bien interesante, que dice que cuando todo esto pase es imposible volver a la normalidad porque la normalidad no estaba, era el problema, porque la normalidad era el problema. Yo pienso que el libro del Apocalipsis precisamente, y este es uno de los desafíos que creo yo que nos plantea el libro del Apocalipsis, es que el libro del Apocalipsis presenta precisamente una realidad problemática, absolutamente problemática y crítica para una comunidad que está siendo perseguida, la denuncia e invita a la resistencia. Y a una resistencia precisamente para no dejarse normalizar o para no volver a lo normal, porque lo normal no está bien. Yo pienso que ese sería como el gran reto que nosotros tendríamos al releer y al comprender nuevamente el Apocalipsis, y es empujar y resistir para que cuando salgamos de la pandemia, para que cuando superemos la pandemia como un momento de crisis, podamos tener otra realidad. Y tal vez, como decía en esa cita bella que nos compartió Alvin, tal vez luchar para que se establezca otra nueva realidad que ni siquiera nosotros podamos defender. Eso me encantó, pero seguir resistiendo y luchando y empujando para que haya una nueva normalidad, porque es que la que veníamos teniendo definitivamente no funciona. Chicos, ya llevamos mucho rato aquí, vamos entonces a despedirnos. Si me lo permiten, me voy a despedir de nuestro invitado, nuestro amigo Alvin. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta conversación. Gracias por regalarnos desde tu conocimiento y bueno, una palabra final. Sí, Juan. Diego, sí, no, precisamente hicimos el cierre, pero me gustaría que, bueno, Alvin dijo rescatar la alegría, pero como un cierre, Alvin, ahí sobre este tema que nos convoca hoy. Bueno, muchas gracias, Juan. Lo que estás diciendo, Diego, me da las bases para ese cierre, para la despedida. En un texto titulado La ciudad, de Jacques Ellul, filósofo francés,
él sostiene que la ciudad no era parte del plan original de Dios cuando echó a rodar la historia. A Dios se le ocurrió que era un huerto. Y la ciudad apareció después como iniciativa de una sección de la población humana que se oponía a Dios, y en la que está simbolizada en la descendencia de Caín. De ahí viene la ciudad. Y que al parecer a lo largo de la historia de la revelación, entonces parece ser que a Dios le gustó la idea de la ciudad. Y al final de todo el relato en el Apocalipsis tenemos un punto de cierre con una ciudad que desciende, no con el huerto. No hay un regreso al huerto. Los paraísos perdidos nunca se recuperan. Y en ese tono, según Jacqueline, va entonces la dinámica del relato de la revelación de Dios. No se regresa al huerto. Se apunta a la ciudad que fue aporte de ingenio humano en toda la dinámica de la creación. Me hiciste acordar de eso cuando recordaste lo del graffiti, de que cuando todo esto pase no podemos soñar con volver a una normalidad. Hay que avisorar algo distinto. Así no se les diga en la práctica ese distinto cómo se va a administrar, pero por lo menos no vamos a regresar ni a un huerto perdido, ni a un imperio, en el caso de la orden para los hebreos huyendo de la esclavitud de Egipto. Por este camino ustedes no regresan. No vamos a regresar nuevamente a los modelos que hasta ahora hemos probado en la historia. Ese es otro dato de la esperanza que se esconde en un texto tan rico. Y como bien está insistiendo Ana María, que ya lo ha dicho como 2 veces, es una muy buena insistencia, es un texto que forma parte de una expectativa mucho más amplia que ha sido elaborada en diversos textos, muchos de los cuales aparecen desperdigados por toda la escritura de la Biblia. Y muchas gracias, compañeros, por este tiempo. Muy rico pasar la cuarentena así y el encierro pasarlo de esta manera tan enriquecedora, y un abrazo para todos. Muchas gracias Alvin. Un abrazo para ti también y que tengas un buen término de esta cuarentena. Y bueno, nosotros también nos despedimos. Sí, muchísimas gracias. Yo quiero darle muchísimas gracias a las personas que nos están escuchando y a las personas que nos dejaron sus comentarios. Sé que nos están escuchando de distintas partes de Latinoamérica y creo que también de los Estados Unidos. Muchas gracias por participar, gracias por todos sus aportes y muchísimas gracias Diego, Cris, Juan y sobre todo Alvin. Muchas gracias por compartir este tiempo con nosotros. Un gran abrazo para todos. Lo mismo también para, sí, la que ha estado atrás de todo este montaje, Cris, con su esposo, con Juan Esteban. También queremos enviarle un saludo a Juan Esteban Londoño, que hoy no pudo estar por motivos laborales, pero que estará la próxima semana en otra transmisión en vivo y con otro tema bastante interesante que no se pueden perder. Vamos a tener también una invitada muy especial, Jenny Santamaría, teóloga, donde vamos a estar abordando, o Cris y los que vayan a estar, Juan Esteban y Jenny, van a estar abordando un tema bien interesante. La publicidad saldrá esta semana. Darle las gracias a Alvin, un invitado de lujo. He aprendido mucho hoy. Gracias, Alvin, por tu saber y sobre todo por la disposición para compartirlo con nosotros en estos minutos. A Diego, mandarle un abrazo. Espero que se recupere pronto. Te queremos mucho, Diego. Anita, también un abrazo grande. Y a todos los que nos han escuchado y que están ahí atentos, también un abrazo a la distancia. Esperamos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias por escucharnos y nos veremos entonces en el próximo Facebook Live de Theo Under. Un abrazo, bendiciones para todos. Chao, chao. Chao. Chao.